noches. Acá estamos de vuelta. Esperemos que ahora no se corte. Verdades incómodas con la Ferdomato y Silvina Ceroni. muy bien. Hola, hola, hola. Hoy es 28 de mayo del 2023 y cambiamos un poquito el tema porque íbamos a tratar los miedos van a seguir siendo tratados otro domingo, pero hoy nos atraviesa los duelos, sí, hoy estamos con el tema de duelos. ¿Y por qué, Silvina? Contanos un poquito qué está pasando. ¿Cómo que está pasando? Yo primero empezaría preguntándote o preguntándonos ¿qué son los duelos? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo, Fer? Bueno, astrológicamente, porque ella me dice que yo voy a hablar, y bueno, los duelos es Saturnito. Saturno, el planeta Saturno, tiene que ver con los duelos, con algo que termina, es algo que necesitamos dejarlo atrás. Y el duelo significa que algo se terminó, o algo se fue, o algo no está más. Y allí aparece el duelo, y astrológicamente son los tránsitos de Saturno. Entonces, cuando uno tiene un tránsito de Saturno, se siente en duelo. Algo no está más, algo no puede seguir más, o algo se terminó. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es que Silvina está con un tránsito de Saturno. Y este Saturno le trae algo que tiene que soltar, dejar atrás. Por eso es la causa de este vivo que hacemos hoy entre las dos, porque hay un tránsito de Saturno. Yo también tengo un tránsito de Saturno a mi Marte. Ella tiene... ¿Y qué significaría un tránsito de Saturno a tu Marte? Su Mercurio. Bueno, mi tránsito de Saturno a mi Marte es una oposición que tengo porque en este momento Saturno está en Piscis. Entonces, todas las personas que tengan planetas en los primeros grados de 0 al grado 7 de Piscis, de los signos mutables, de Géminis, de Virgo y de Sagitario, está con un tránsito de Saturno, y Saturno trae un duelo. Saturno dice algo no está más, algo se termina, hay que soltar para que aparezca una nueva etapa. Pero Saturno dice basta, se murió, no está más. Bueno, eso es desde la astrología, pero Silvina tiene cosas muy interesantes para contarnos. Bueno, como decía la Fer, en los duelos o en el duelo perdemos a alguien que queremos, que ya no está más en nuestra vida, porque murió, porque se marchó, porque nos separamos. Los duelos pueden estar generados por un cambio que nos pasa de una situación a otra. Una decepción también, algo concluye, algo se termina. No sé si están las mismas personas que estaban días anteriores. El domingo pasado empezamos a hablar un poquito de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una médica que recopiló muchas cosas acerca de la muerte, que acompañó a muchos pacientes, ancianos, adultos y niños en el proceso del morir. Y esta médica es la que fundamenta las 5 etapas del duelo, que creo que a partir de ella se hicieron bastante conocidas. En el primer momento en que algo se termina, la reacción inmediata
es la negación o querer seguir como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos asumido el impacto todavía de lo que ocurrió. Pero luego sobreviene, bueno, las 5 etapas están bien descritas, pero básicamente lo que yo quería compartirles es lo importante de los momentos posteriores, cuando empezamos a observar que lo que necesitábamos, que aquella situación en la que estábamos no está más, y cómo reaccionamos frente a ello. Fer. Eso que no está más, por ejemplo, la juventud, 56 años, ya no tengo 30. Estoy a los 29-30, tenemos el primer retorno de Saturno, que es este Saturno en los duelos, algo que no está más. A los 29-30 ya no somos más jóvenes, empieza no está más el adolescente, empieza el joven, empieza uno a madurar. A los 44 años tenemos la oposición Saturno-Saturno, que ya ahí llegamos a lo máximo de nuestra vida. Y a los 58, que estoy un poquito más cerca, 56 para 57, ya no tengo más la juventud. El cuerpo se lo siente, no está más. ¿Y cómo cuidarlo para llegar a los últimos 20, 30 años de vida que me quedan para vivirlos bien? Pero ya no está el cuerpo como antes. Entonces, ese es un duelo. Recién hablaba de las 5 etapas del duelo y la primera etapa es la negación. Es cuando o nos enteramos de que estamos enfermos de una cosa o sobreviene un cambio. Entonces lo primero que hacemos es, frente a esa situación, no, eso no ocurre, eso no está, miramos a otro lado, lo negamos. Después, ¿qué pasa? Nos causa tanto dolor eso que ocurrió que de la negación pasamos en general a la ira, al enojo. O sea, nos enojamos con la vida porque falleció una persona querida, porque sobrevino una enfermedad, porque tal persona nos decepcionó, porque nosotros mismos nos hemos desilusionado de algo que pensábamos que íbamos a hacer y no somos. Después de estas 2 etapas viene la tercera etapa, que sería la de la negociación, que es cuando yo empiezo a, bueno, pero generalmente acá nos volcamos hacia nuestras creencias. Dios, te hago una promesa, si ocurre tal cosa, por favor saname, o dejo de hacer tal cosa para que ocurra tal otra. Bueno, en ese momento, eso cuando decía, haceme Dios o quiero, es Júpiter. Le pongo, quiero volverme para atrás, quiero tener suerte, quiero la varita mágica. Y eso no existe. Después de eso viene la depresión, cuando ya primero lo negamos hasta que la verdad irrumpe, después nos enojamos, después tratamos de negociar y por último, cuando ya vemos que la cuestión es lo que es, sobreviene la tristeza. La tristeza, que puede ser una emoción o a veces puede precipitar un cuadro depresivo. Y por último tenemos el broche de oro, la quinta etapa, que sería la aceptación, que yo también venimos hablando de la aceptación, Fer, que la aceptación es la llave mágica para poder soportar la vida. Aceptar lo que es, tal y como viene, tal y como nos tocó. Pero decirlo es muy fácil, pero llegar a esa última etapa realmente es muy difícil. Lo que también les quería decir es que estas 5 etapas no necesariamente se dan en ese orden. A veces nos salteamos una, vivimos 2 juntas. El tema es que es importante conocerlas para trabajar y para sanar nuestras emociones también al respecto, ¿no? Para
yo muchas veces me enojo frente a esta cultura tan positivista o tan que si no estamos alegres, parece que la vida no sirve. Y es importante aceptar la vida en todos sus matices, en la alegría y en la tristeza también. Saber que son dos caras de la misma moneda, que es la vida. Y acá estamos, en la Tierra. Pero a mí me gustaría volver un poquito al principio de nuestra charla, ¿no? De este vivo, que son los duelos. A ver, los duelos no es solamente una persona que fallece y no está más. Eso es un duelo terrible. Un hijo, un padre, un marido, una pareja, un amigo, alguien que falleció y no está más acá. ¿Cómo hacemos y cómo se produce el duelo? Pero no es solamente eso, pero vamos a ese tema, a ver cómo lo vamos a charlar un poquito. Al tema del fallecimiento. Un duelo porque alguien falleció. Nos remitimos un poco a esta primera charla donde hablábamos de la muerte, ¿no? De aceptar la muerte como parte de la vida. Siempre tenés que ver en las instancias que se dan, porque es diferente procesar la muerte de un familiar cuando está en una etapa terminal, cuando es un anciano, cuando está con una enfermedad terminal, que si es un accidente que sobreviene y que es disruptivo en el devenir vital. De repente una familia que estaba súper bien constituida tuvo un accidente y fallecen uno o dos de sus componentes, o sea, lo interesante o lo importante de esto es que sea cual sea la situación a duelar, ya sea una muerte o cualquiera de estas otras situaciones vitales, siempre vamos a tener como esas 5 posiciones. También es importante decir que no pretendamos vivir un proceso de duelo así, ¿no? Volando. O sea, hay que bancarse el duelo que es Saturno, el proceso de Saturno en la vida, ¿no? O sea, hay que poder sostener el agobio de que algo ya no va a ser más, que alguien no va a estar más. Que lo primero que nos irrumpe es la tristeza. Bien. Frente a eso o a la inminencia de un suceso, cuando ya está consumado, nos va a hacer el dolor, entonces probablemente nos enojemos como una respuesta reactiva y con el tiempo podremos ir viviendo las otras fases, ¿no? Bien. Es muy incómodo vivir procesos de duelo, no hay forma de escaparle al bulto de aquella situación. A ver, cuando se nos muere alguien querido es inevitable el dolor, pero también hay otras muchas situaciones vivenciales que nos precipitan esos dolores. Bien, ahora vamos a esas otras, pero les quiero contar que a veces muere una persona querida, un padre, una madre, un hermano, un hijo, y no siempre se hace el duelo en ese momento. A veces lleva mucho tiempo empezar el duelo o continuar el duelo. Entonces, es importante tener esa conciencia de que hacer el duelo no siempre es en el momento que muere esa persona. A veces puede llevar hasta 2 o 3 años. Y eso es porque Saturno se toma el tiempo en el momento que estás listo para tu conciencia, lograr esa madurez y ese paso que trae Saturno. Eso se lo puede ver en la carta, se lo ve en la carta cuando vas a hacer el proceso del duelo, cuando va a ser el final de decir, ya está, yo ya sé que no va a volver, que no va a estar. Entonces, hemos tratado hasta ahora un poquito de lo que es la muerte física.
Ahora vamos a otro tipo de duelo. Para antes que vaya a otro tipo de duelo, el tiempo mínimo para un duelo son 3 años. Bien. Frente a una pérdida. A ver, contanos un poquito. El tiempo cómo mínimo es. para un duelo son 3 años. Estas 5 etapas frente a una pérdida física de una persona querida, lo mínimo que nos lleva a acomodarnos a esa situación son 3 años. Obviamente que va a ser más difícil si se trata de alguien más cercano, pero nos va a llevar por lo menos eso. Si ya se pasan los 3 años, a los 4, a los 5, a los 6 y no lo superamos, empieza a hablarse de un duelo patológico o de una situación duelante, crónica, de algo no resuelto. Probablemente porque no haya resuelto algunas cuestiones personales con respecto a la situación que se acabó, a la persona que se fue. Y sea más fácil mantener ese tren indolente que hacernos de nuevo responsables de acceder a un nivel de bienestar en nuestra vida. ¿Y cómo accedemos a un bienestar de nuevo en la vida? Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijiste el otro día de que cuando nos toca un duelo, del que sea, ¿no? Por una pérdida de una situación, o cuando Saturno en forma de duelo irrumpe y nos va a traer desganamiento, tristeza, ganas de no hacer nada. Y la única forma de salir de Saturno es con Saturno. Sí. Entonces, no tengo ganas de hacer nada, estoy triste y veo solamente el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno. Esto no importa. Establezcamos rutinas. Esfuerzo. La voluntad y el esfuerzo saturninos nos va a ayudar a poner el cuerpo en este momento del proceso. Obviamente también tenemos que entender no hacerlo a esto de una forma desde la hiperexigencia o desde un lugar de un esfuerzo saturnino descomunal, ¿no? Porque también no tenemos que olvidarnos de ser autocompasivos y de tomar esta estructura saturnina para salir y a la vez apapachándonos un poco, ¿no? O sea, ¿se entiende? Sí. Entonces, nosotros tenemos un duelo. Un duelo significa dolor y indica algo que no está más. En ese hay 5 etapas. Astrológicamente se llama Saturno, pero para salir de Saturno hay que usar Saturno. Es simple, fácil, pero bien difícil de hacerlo. Hola Lili, bienvenida. Qué lindo que estás acá. Bueno, hoy el duelo, los duelos. Hablamos de alguien que se falleció. Es como decir, un duelo uno siempre lo asocia con una persona que no está más. Pero el duelo también significa alguien que terminó su carrera de estudiante y empezás a ser profesional. Hay un duelo por ser estudiante. Hay un vínculo, hay una relación que venías, que estabas casado, estabas de novia. Se termina esa relación. Eso también es un duelo. Te echaron de un trabajo o renunciaste a un trabajo, también es un duelo. ¿Por qué? Porque los duelos indican cierre de una etapa y ya no hay más. Pero ¿cuándo nos damos cuenta que ya no hay más? Porque está la tristeza, pero uno todavía está en las 5 etapas que ahora Silvina va a volverlas a nombrar. Estamos con la esperanza de que eso vuelva o que la persona vuelva. O sea, cuando sabemos que la muerte, ya uno ya sabe que esa persona no vuelve. Pero si te separaste, si estudiaste, si te echaron del trabajo, siempre está
la fantasía de que eso tal vez vuelva o que te llamen, pero eso también tiene que ser un duelo. Contanos un poquito más. De nuevo las 5 etapas. La primera etapa es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí, esto no lo acepto, esta enfermedad no tengo no estoy tan vieja, o sea, el no. Lo primero, no frente a esta nueva situación. Después, como eso que o sea, ese evento disruptivo en nuestra vida, vemos que entró, o vemos que se murió, o vemos que se terminó, o nos echaron del trabajo. Después que viene el enojo, la ira. Es mucho más fácil pararnos en el enojo que tomar el dolor. Cuando algo nos duele mucho, no vamos a enojar. Vamos a estar enojados con Dios, con el jefe que nos echó, con nuestra pareja que no nos acompañó a tal lado. En ¿cuántas situaciones nos enojamos antes que conectarnos con el dolor que tenemos? Ahí nos dice Patricia, ¿cómo andás? Hola Fer y Silvina, sirve escuchar o ver cómo otros tratan de resolver sus duelos. Unos serán más válidos que otros, pero todos suman. Exactamente. Después de la etapa de la negación y del enojo, viene la etapa de la negociación, que es cuando queremos transar. Bueno, está bien, perdí tal cosa, pero bueno, tengo tal otra, o le digo, hago una promesa, que si me ocurre tal cosa, dejo de hacer tal otra, o sea, negociamos las situaciones o tratamos de seguir escapando el dolor. Claro, tratamos de decir, no, esto no pasó. Bueno, acá Patricia dice, ante un duelo todo parece ser válido. Bueno, esto de decir, no, esto no pasó, negar la situación, no me dejó de amar, me va a seguir amando y no es así. O sea, entender que eso ha cambiado. Entonces, hay muchas situaciones vitales que nos cuesta entenderlas cuando cambia una situación en donde nosotros éramos funcionales a esa manera de ser y estar en nuestra familia y eso cambia por algún motivo. Muchas veces se ven familias que han tenido un hijo con discapacidad o un anciano que cuando fallece o cuando de repente este hijo discapacitado logra cierta autonomía, o sea, cuando hay un cambio en los roles, se produce un duelo a la etapa anterior, a la forma que éramos funcionales a ese sistema. Y eso a veces incomoda y incomoda muchísimo. Me estaban faltando las últimas 2 etapas que después de la negociación viene finalmente la rendición, que es cuando nos deprimimos, o sea, cuando vemos que ya no podemos hacer nada, que esta persona realmente no está más en nuestra vida, que no tenemos más ese trabajo, que tal cosa que nosotros habíamos puesto muchísimas ilusiones que fuera de una manera no va a ser así. Entonces ahí es cuando viene la gran tristeza, la tristeza desoladora, el desamparo, o sea, esa incomodidad de estar en esta vida en donde no nos parece que nada tiene sentido, porque nos estamos acomodando a esta situación que no la elegimos de ninguna manera y que nos ocurrió. Y finalmente, la etapa final es en la aceptación, que es la etapa previa a alcanzar la paz, ya sea en una situación de duelo y en la aceptación de la vida tal y como es. La vida supone muchos duelos, estamos permanentemente muriendo y naciendo a nuevas situaciones, pero los cambios no son fáciles, las crisis pueden hacer devenir en situaciones de cambio tan abruptas y disruptivas que suponen un momento o un proceso de duelo. bien, así que estamos hablando de los duelos y cuando en astrología hablamos de duelo hablamos de Saturno.
Y ante un duelo, dice Patricia, se llora y se duele, pero hay que ponerle un punto final. Exactamente. Ese punto final lo trae Saturno cuando termina el tránsito. A veces, como dijo Silvina, puede durar hasta 3 años y medio un duelo. O sea, es más o menos el término medio de lo que dura normalmente un duelo cuando la pérdida es grande, cuando es un ser querido, cuando es alguien muy, muy cercano. Cuando ya pasan los 3 años. Esperen. Uh-huh. Entonces, ¿por qué es ese tiempo? Bueno, el ciclo de Saturno cada 7 años hace un aspecto al natal. Si yo divido 7 divido 2, me da 3 años y medio. Entonces, es un tiempo donde Saturno vuelve a hacerte un aspecto al natal. Puede empezar, si no lo terminas ahí, puede llevarte mucho más tiempo, pero se puede hacer crónico, como comentaba Silvina. El duelo es llorar, te trae tristeza. ¿Y qué es la tristeza? La tristeza es eso que ya sabes que no va a estar más. Tenés tristeza. Pero si al duelo no lo resolves y no lo aceptas al tiempo, ¿qué afecta en el cuerpo? ¿Qué afecta la tristeza? La tristeza lleva un estrés crónico. Bien. Una situación de ansiedad crónica, en donde la persona se va agotando. La tristeza es una emoción que hay que... Afecta a los pulmones. Bueno, sí, afecta a los pulmones y afecta al corazón también. La tristeza, el estar triste es una emoción saludable y normal, que es bueno que sintamos, que no busquemos evasiones. Hay mucha gente que va en psicofármacos, en drogas, en alcohol, para anestesiar el dolor. Otra gente vive enojada para no conectar con el dolor de la tristeza, de la pérdida. Está bien, Patricia acá dice, la tristeza colapsa el corazón y los pulmones, porque en los pulmones también está el asiento de las ganas de vivir. La tristeza, a veces cuando se termina algo que es para nosotros muy vital, a veces hasta podemos tener ideación suicida o ganas de partir también, o sea, de no estar más en este plano. Frente a estas emociones, está bueno transitarlas, pero sí tienen que tener un punto final y tiene que haber una estrategia de salida. Por supuesto que tenemos que hacer una diferencia entre una tristeza normal o esperable frente a situaciones de pérdida y una tristeza que devenga luego en un cuadro de tipo depresivo, que ahí ya estaríamos hablando de una patología que desgraciadamente está en incremento en estos últimos tiempos. Quizá porque el devenir tan vertiginoso del tiempo nos va agotando, o sea, son tan rápidos los cambios, son tan rápidos los duelos de las cosas, que a veces no nos damos el tiempo necesario para vivir esta tristeza de una pérdida y ya estamos buscando aturdirnos en otra cosa. Entonces en estos ciclos se repiten para que podamos enfrentar esta situación en donde es necesariamente que haya un aprendizaje para poder sortearla. Acá dice Patricia, hay que transitarlas con una esperanza. Es muy difícil conectar con la esperanza si uno está transitando un duelo. Uno puede mentalmente pensar en la esperanza, pero me parece que la estructura saturnina de proponernos un plan de trabajo frente al dolor es lo que más nos puede ayudar. Esto de hacer las cosas aunque no tenga ganas de hacerlas.
Siempre buscar ayuda profesional si vemos que la cuestión se nos está yendo de las manos. Buscar terapia de la manera que cada uno lo conciba. Bien, entonces está este dolor, esta tristeza, y hay veces que uno cae en una depresión por un tiempo, necesita terapia, necesita un acompañamiento profesional. Entonces, cuando ustedes puedan detectar que están en un duelo, que algo se terminó, siempre tenemos un duelo. ¿Lo sabemos transitar o nos trae mucho conflicto? Es importante, si uno puede reconocerlo o tiene una amiga o tiene una persona querida que ha tenido un duelo, que puede ser físico de una persona que no está más o puede ser de un trabajo que no está más, uno terminó algo y necesita acompañar el duelo. Uno tiene que hacer el duelo porque necesitamos soltar esa etapa de vida. Si no, uno vive enojado, porque son las 5 etapas del duelo, ¿no? Lo negas a algo que se terminó, un trabajo, la juventud se terminó, ya no está más. ¿Pero qué? Me pongo cirugías estéticas, hago un montón de cosas para parecer joven, cuando la vejez tiene esta sabiduría de poder transmitir a los demás la experiencia, de ver la vida desde un lugar totalmente distinto. Yo no soy la misma que veía cuando tenía 20 años, hoy me doy cuenta, ya tengo las canas. Entonces, Saturno nos trae el tiempo y nos trae la experiencia. Esos 5 etapas del duelo, si no, al final no acepto la situación, puedo vivir enojada porque Dios, porque el mundo, porque los planetas, porque, no sé, no logro traer lo que perdí, porque es una pérdida, ¿no? Un duelo es una pérdida, algo que no está más. Me voy al tercer punto. Si alguien tiene ideas, quiere hacer aportes, aquí estamos escuchando sus preguntas con Silvina, pero astrológicamente es Saturno, el enojo es Marte, entonces son los dos maléficos en la carta natal, que es como son, me pongo un límite, niego, no, pero me trae tristeza. Saturno, cuando no construye, rigidiza. Un anciano, algo, se pone rígido. Entonces, el duelo también te aísla, otra palabra de Saturno. Entonces, como decía Silvina, es muy importante que a Saturno lo trabajemos positivamente con Saturno. Y Saturno es la voluntad, es construir, hacer un esfuerzo, poner tiempos, horarios, todo eso, acompañar y poner la voluntad. Bueno, aquí estamos, si alguien tiene alguna pregunta del duelo, algo para compartir, aquí estamos con Silvina. ¿Y por qué tocamos este tema, Silvina? A ver, contanos un poquito mientras los demás nos escriben, nos comparten, nos cuentan sobre el tema de duelos, si han tenido alguna pérdida, si han reconocido las 5 etapas del duelo. Patricia, gracias por los aportes. Está bueno que nos escriban porque así sabemos qué piensan. Patricia, pienso que no entenderlo todo es parte del duelo, pero hay algo más. Está Júpiter, sí es. Júpiter, vos decías, la esperanza de que vamos a estar mejor después de un tiempo. Es muy difícil, vos también decías, Patricia, el tema de la esperanza. Es muy difícil conectar con la esperanza cuando uno está doliente, porque parece uno conecta con un vacío, porque hay una pérdida de un objeto o una situación en donde estaba mi vida acomodada en una situación de confort o no, pero era funcional el sistema como estaba en ese momento. Y cuando esto cambia, nos precipita
a un vacío de una persona que no está, de una modalidad de vincularnos que no está. Acá a ver qué dice Martín, recién me sumo, no sé muy bien a qué se debe que están hablando sobre el duelo. Bueno, es que pensábamos que hoy era interesante tratar el tema de los duelos. Hemos estado como reflexionando durante la semana bastante sobre el duelo, sobre qué son los duelos, no solamente frente a la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte física de alguien, sino también los duelos de situaciones, duelos frente a los cambios, duelos frente a pasar de una etapa a otra en la vida. Y bueno, y estábamos viendo cómo Saturno es el planeta que se impone en el duelo, ¿no? Que nos aísla, nos hace sentir anquilosados, duros, agobiados, encerrados en el dolor. Y la puertita para salir es usar a Saturno positivamente. Bien, y podés contar sobre este libro que estuviste leyendo, que lo estás leyendo por segunda o tercera vez, el de Elizabeth Kubler-Ross. No, hay varios libros de Elizabeth Kubler-Ross, sino que justamente la habíamos citado la semana pasada cuando hablamos sobre la vejez, que las 5 etapas del duelo, que la mayoría conocemos, fue una fundamentación que hizo esta médica psiquiatra, ¿no? Marce dice, gracias por ayudarme a considerar que un plan un poco saturnino puede ayudarme a salir del desgano y el aislamiento. Para vos y para las personas que por ahí se sientan o hayan resonado que están en desgano, en aislamiento, en situaciones dolorosas, el otro día también les brindé el ejemplo de la pirámide, que es un buen ejemplo saturnino, que es en la base hacer actividad, o sea, cuidar la alimentación y cuidar el físico. Que no te pase el día sin que hayas hecho algo de actividad física. En la parte media de la pirámide, vínculos, relaciones, socializar. Es muy importante socializar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en duelo, cuando estamos bajón, vamos a tender a aislarnos, y más ahora en invierno, uno no tiene ganas de salir de la cueva, aunque nos pese estar solos, no se da ese movimiento de búsqueda hacia afuera. Y arriba, esto es algo que yo también recomiendo, que es escribir. Es muy importante escribir un diario. ¿Por qué? Porque es un ejercicio y porque con el tiempo es un registro interesante de que ciertas cosas se van superando, o sea, el registro escrito de uno mismo nos sirve para ver cómo se vuelven a dar mismas situaciones cuando no aprendemos, o sea, cómo se repiten los ciclos, y también nos sirve para ver cómo algo que en un momento parecía absoluta oscuridad pasa. Acá nos están preguntando qué libro. Hay un montón de libros de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Cuál estuviste leyendo? Ahora estos días creo que La Rueda de la Vida. Yo no tengo memoria para pero lo podemos dar después. Lo puedo pasar. Me parece muy interesante esto que habla de la pirámide silvina. En la parte de abajo es el cuerpo físico, que también es Mercurio de Virgo. Mercurio de Virgo es la salud, el ejercicio físico, la buena alimentación, una alimentación que nos nutra, porque el cuerpo necesita una buena nutrición para sentirte bien, ¿no? Vitalidad. Después necesita uno salir al sol. El sol es fundamental que se tome, que pueda recuperar ese sol que te dé de la mañana, es el más vital, es el que te da ganas. Necesitas hacer la vitamina D, necesitas para elevar tu
tu conciencia, para despertar, ¿no? El ser interior, el brillo interior, aunque uno esté en el duelo. Uno le encuentra el sentido, aunque sea ese placer de la mañana, aunque vos no, salí al sol. Cuando hay sol, salí al sol. El segundo punto... Bañate también. El baño es muy importante. El baño es muy importante. El baño renueva, activa, los masajes también son importantes. El automasaje, recibir masaje. Podríamos hacer Silvina es muy buena profe de masajes. Podría hacer un automasaje en algún domingo, enseñarles cómo se hace un automasaje. Así que lo vamos a proponer para otro domingo, se vamos a poner cómodas y vamos a enseñarle, Silvina es la profe, automasaje. De Ayurveda, ¿no? Sí. Bueno, pero de la pirámide, fíjense a Mercurio. Entonces, cuerpo físico, actividad, salir a caminar, salir en el barrio, ¿tá? ¿Y qué pasa allí? El segundo escalón de la pirámide es vincularse, salir de los encierros y los vínculos, y conversar es Mercurio. De nuevo, un nuevo nivel de Mercurio. Entonces, aprender y hablar. Ahora, si tenés como yo Saturno sobre tu Mercurio, estás en el horno. Por eso este vivo de los duelos es porque Silvina está con el tránsito de Saturno sobre su Mercurio, entonces está duelando. Esa es la causa, ¿no? Ella lo está sintiendo, todo esto que lo estamos conversando, lo estamos viviendo en vivo y en directo. El último esquema de este triángulo es Mercurio, la escritura. Poder comunicar, dejar escrito lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque a medida que pasan las semanas o un mes, cuando vayas a las primeras hojas, te vas a poder notar que pasó el tiempo, pasó un proceso y que cada día estás saliendo, estás distinto de cómo empezaste. Sí, o a veces también nos sirve releer antiguos escritos para ver que nos estamos enfrentando en las mismas situaciones, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, un ejemplo que puede servir es cuando volvemos a tener una separación de un vínculo de pareja, que nos encontremos doliendo las mismas cosas que nos dolieron en el anterior vínculo que dejamos, por ejemplo. No entendí. Está con Mercurio retrógrado. Bueno. Por ejemplo, personas que han tenido una relación vincular y después están en otra relación vincular. Y ves que en un momento de separación anterior te dolía de la misma forma y te pensabas que no ibas a poder vivir sin esa persona, después volvés a tener una separación y volvés a sentir que no podés vivir sin esa persona, y resulta que únicamente no podés vivir si no estás vos con vos mismo. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir, Fer? Sí, o sea, bueno, esto lo digo por algo muy personal. El otro día estaba leyendo algo de que había pensado por allá por mis 20 y pico que no podía vivir nunca más por una ruptura amorosa. Después volví a sentir eso después, como en los 30 y pico, y la verdad que acá estoy vivita y coleando. O sea, era la misma sensación, pero no tenía que ver con, ¿se entiende? Sí. Que me da mucho vergüenza hablar en vivo. Bueno, estamos con los duelos, ¿está? Esto es la idea de hoy, desde lo astrológico y desde la experiencia de Silvina como doctora, como médica. Y como ser humano también, porque lo que estoy contando es como en el devenir de mi vida, he tenido muchas pérdidas, no solamente mis hermanos, mis padres, mis separaciones, mis cambios. O sea, uno tiene en su devenir vital muchas pérdidas, muchos cambios, muchas transformaciones. Acompaño mucho también a veces a las personas desde la empatía que puedo desarrollar, porque he pasado situaciones similares y las he trascendido, las he podido transmutar, ¿no? O sea, eso
porque por ahí decís médica y soy humana, igual que todos. Y bueno, pero uno decir, bueno, de qué has estudiado, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia diaria, eso te suma, eso suma, por eso es importante. Y ustedes que están ahí escuchándonos, acá con Silvina, ¿qué duelos han tenido en su vida? ¿Han recordado algo? ¿Quieren compartir? ¿Qué otra cosa de los duelos? Estas verdades incómodas, hablar de algo que se terminó, ¿no? Se terminó un vínculo, se terminó una carrera, ya no sos joven, pasó algo en tu vida que ya te cambió. Bueno, está Saturno. Saturno es algo que es el que te lleva a... Yo no podía vivir sin mi perro, mira vos. Bueno, Saturno es el duelo, pero los tres transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son los que nos sacan de la zona de confort. Son los que te dicen, che, esto no va más así. Pero Saturno, que es el límite, el último planeta que se ve a ojo desnudo, que podemos verlo a la noche, Saturno dice, listo, ya esto no va más, esto necesita algo que se termine lo viejo para que comience lo nuevo. Saturno es el límite, Saturno es decir, basta, pero uno trae depresión, trae tristeza, Saturno. Si esto no le dejamos esta emoción, dejar vivir, vienen los problemas del enojo, los problemas de la negación. Bueno, estamos hasta acá. ¿Algún comentario más? ¿Algo para compartir? Si no, ya vamos a ir cerrando nuestra verdad incómoda del domingo. Los duelos. Sí, los duelos. Bueno, podríamos ir cerrando. Bueno, la idea de trabajar los duelos hoy fue para entender que en la vida hay pérdidas vitales, cambios de etapas, crisis. El duelo es o el proceso psicológico posterior a una pérdida de una situación, de un estado, de una persona. Acá dice, tenemos los duelos de otros cuando tuvimos alguno. Y bueno, yo quería volver a compartirles esta autora que tanto me gusta, que es Elizabeth Kubler-Ross, que es la que fundamentó la teoría de las 5 etapas del duelo, de la que ya hemos hablado. Y entender que el duelo es un proceso saturnino, esa es la mirada astrológica, y la única forma, o no la única forma, sino una de las posibilidades de sostener un duelo es también a través de fortalecer la parte positiva de Saturno. Y bueno, y Júpiter también siempre nos trae esperanza, ¿no? Exactamente, porque con Saturno uno dice, bueno, tiene que haber algo más, y uno espera, es un tiempo, es un proceso, y ahí está Júpiter, ese maestro, esa lucecita que dice, bueno, ya está, sí, y llega la nueva etapa, y llega después la alegría, salgan a tomar sol, suelten, aceptar que eso no está más, que también vamos a sentir tristeza, que nos vamos a sentir mal, que no le vamos a encontrar sentido. Es normal, está bien, porque es soltar. Eso no está más en nuestra vida y es bueno dejar ese espacio, ese vacío, para que de a poquito pueda empezar algo nuevo. Y eso lo trae una nueva conjunción en la carta natal. Así que todo se puede ver a través de la astrología. Y con la aceptación siempre llega la paz. Es difícil llegar a la etapa de la aceptación,
pero cuando uno acepta y toma la vida tal y como es, llega la paz. A veces la esperanza está en que en un momento posterior vamos a poder ver todo el cuadro de situación. Es como un rompecabezas que es nuestra vida, que se va armando de a poquito y va a llegar un momento que vamos a poder ver el rompecabezas completo armado. Acá dice Carla, llegué tarde y lamento haberme perdido mucho de este tema tan importante que forma parte de la vida. Después de un duelo hay crecimiento y una profundidad amplia cuando finalmente hay aceptación. Sí, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Lo importante que es la aceptación, que ya lo venimos hablando con los temas anteriores, ¿no? Con la vejez, con la muerte, en la aceptación hay paz. ¿Y por qué los duelos son una verdad incómoda? ¿Por qué son una verdad incómoda? Porque muchas veces evitamos el dolor. Y bueno, y ahí de nuevo estamos frente a las 5 etapas posteriores a una pérdida, ¿no? Que primero la negamos, no existe, no está. Obvio, no podemos negar la muerte de una persona, pero podemos negar, por ejemplo, una enfermedad. No tengo esto, se equivocó, vamos a buscar otro médico, este médico no sabe nada, esta persona no sabe nada. Después, cuando finalmente nos confirman determinada situación, empezamos la negociación, sí, pero si hago esto en una de esas, pasa lo otro. Finalmente viene bajamos los brazos, o sea, nos boxeó la vida. Y después que bajamos los brazos, que dejamos todo ese ruido, finalmente aceptamos. Y eso trae paz. Y la paz se logra cuando podemos aceptar ese vacío que se generó. Y solamente cuando aceptamos ese vacío, da tierra, da espacio para que aparezca algo nuevo. Y ahí aparece eso otro lindo, que es un nuevo nivel, un nuevo aprendizaje, pero desde otro lugar más maduro, Saturno, con mayor sabiduría, con experiencia. Y toda esa energía de Saturno nos hace ser más responsables con nuestra vida y con la de los demás, y con mayor autoridad también Saturno. Y si tenés alguna sensación de empantanamiento en alguna de estas etapas del duelo o de los duelos, es importante que busques ayuda. Terapia profesional. Ayuda profesional, o por lo menos abrir jugada con los seres que te quieren, con tus amigos, con tus amigas. Si te sentís empantanada en el enojo, en cualquiera de las instancias del dolor, abrite a buscar ayuda, que es la manera, es una de las formas de acceder también, no estando solo frente a por ejemplo, es importante el apoyo de la familia, de la pareja, de los amigos, abrirse a nuevos círculos, a nuevos vínculos, nuevas actividades también cuando uno está en un momento de dolor o en un momento de duelar. Bueno, muchísimas gracias, hemos llegado a nuestro final. Entonces, gracias por compartir. Nosotros estamos en un duelo. Ruth dice, el duelo es lo que debemos vivir para poder vernos y a partir de ahí entender qué debemos trascender en la vida. Qué lindo. Tiene que ver con los contratos álmicos. Nosotros lo hemos pedido antes de venir, sí.
Sí, sí, hay algo muy hermoso en esto de estar en la tierra, de ir conectándonos con quienes somos. Y esto del duelar es una verdad incómoda, porque bueno, estamos en una sociedad que tiene que estar todo lindo, bonito, hermoso, joven, y no siempre estamos así, hay muchísimas veces que no es así. Hoy como sociedad estamos duelando un fin de una etapa social, estamos yendo a algo nuevo, que es la inteligencia artificial, viene otra cosa y estamos en ese duelo como humanidad. Así que es un paso fuerte, fuerte y todo lo que fue el estar encerrados, todo eso fue un Saturnazo y un Capricornio que nos dio vuelta. Y bueno, mucha soledad, ahí han quedado muchas crisis, bueno, todo eso es duelar. Hoy, Norma, estuviste ahí todo el tiempo, muchas gracias, sos una hermosa Norma. Bueno, gracias a todos los presentes, qué lindos los aportes, gracias Ruth, gracias Patri. Yo antes de cerrar voy a poner así como un último granito de arena, que es a todas las personas que están duelando diferentes cosas, puede ser cualquier cosa. Seamos más autocompasivos, como tratemos de apapacharnos un poquito más, abrazarnos en lo que nos esté ocurriendo, dejar de renegar, o sea, abrazarnos como abrazaríamos a alguien que está sufriendo, abrazarnos nosotros mismos y aprender a hacer eso, ¿no? Aprender como esto que por ahí nos es tan fácil hacerlo con otras personas, aprender a hacerlo con nosotros mismos. Gracias Ale, ahora ya sí es la profe de inglés. Yes, yes, profe, yes. Bueno, chao, hasta la próxima. Bueno, feliz domingo, gracias. El próximo domingo entre las 20 y 21 horas estamos acá con verdades incómodas. Bueno, ustedes si alguno tiene ganas de... la práctica de Maitrishi es un camino. Ajá, Maitrishi. Bueno, cuéntenme qué es el Maitri. Bueno, el domingo que viene, pero pueden escribir por privado en el Instagram o en el WhatsApp o en Facebook o en YouTube. ¿Qué temas querés que toquemos? Tenemos los miedos, sí, tenemos los miedos. ¿Miedo a qué tenés? Nos vemos. Chau. ¡Mua! ¡Feliz domingo!